Buenos días, hermanos, iglesia. Efesios 6:16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Bendita sea tu palabra, bendito seas tú, Señor. Bendito tú, Señor, que permites que hoy nos reunamos a escuchar tu palabra. Guíame por medio del Espíritu Santo. Te pedimos esto por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El sermón hoy, continuando con la serie de la armadura de Dios, se llama el escudo de la fe, hermanos. El escudo de la fe. Hermanos, la fe debe ser nuestro escudo. Amén. Nuestro escudo, la fe. Matthew Henry dice, haciendo énfasis en la primera palabra, sobre todo, dice, ¿no? Es decir, es lo principal de la armadura. Es lo más necesario. Sobre todo, la fe, hermanos, lo es todo para nosotros en la hora de la tentación. Aquí está hablando de la fe, el escudo, y lo relaciona con las tentaciones de Satanás, con los dardos de fuego del maligno. De muchas maneras viene, ya lo vamos a ver. La coraza, hermanos, que ya la vimos, asegura los órganos vitales, recuerda el corazón, los pulmones, etc. Pero en cambio con el escudo nos volvemos hacia todos lados. Un escudo en el cual usted no solo se protege, sino que va hacia todo lado. Camina con el escudo. Hermanos, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe, 1 Juan 5:4. La fe, el escudo. Debemos estar plenamente persuadidos de la verdad, hermano. Esto es lo que nos está diciendo acá. De las promesas y advertencias de Dios, de los juicios, de las bendiciones. Hermanos, siendo la fe indispensable contra las tentaciones en medio de este caminar. La fe, hermanos, dice la Biblia que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Es fundamental la fe, hermano. La fe, por ejemplo, y nace de acá, cuando recibimos a Cristo, como recibir a Cristo y los beneficios de la redención y la gracia, es como un escudo, es una defensa universal, hermanos, contra nuestra vida, contra nuestra mente, contra nuestro caminar. Hermanos, sus tentaciones, perdónenme, nuestro enemigo, el diablo, llamado aquí el maligno, el diablo, el adversario, se esfuerza en llevarnos al mal, siempre lo va a hacer. Sus tentaciones aquí se mencionan como dardos, por su vuelo rápido e indiscriminado, y las heridas profundas que causan al alma. No solo se llaman dardos, se llaman dardos de fuego, aludiendo a las serpientes con aguijones venenosos, que enardecían las partes heridas y causaban heridas, las enardecían. Se relaciona con las serpientes de fuego, que tiene que ver con las tentaciones violentas que Satanás lanza hacia nuestra alma, hermanos. La fe, hermano, es el escudo con el que podemos apagar estos dardos de fuego, para que sean ineficaces y no nos alcancen, o al menos, hermano, no nos dañen. La fe, obrada en la palabra de Dios y aplicándola, la fe, obrada en la gracia y aprovechándola, apaga los dardos de la tentación, hermano. Entonces la fe es fundamental, hermano. La Reina Valera 1909 o Reina Valera antigua dice básicamente lo mismo, y también la Biblia Jubileo. Yo hago referencia a estas versiones, hermano, simplemente yo no es que esté avalando las versiones modernas con eso. Yo ya se los dije, creo que en los 2 primeros sermones. Yo no estoy avalando esto, hermano, simplemente es para ver que hay diferentes, digamos, cómo las traducen en unas y en otras. Básicamente Reina Valera 909 Jubileo dicen lo mismo, básicamente lo mismo, solamente cambia la palabra tomando el escudo de la fe. Aquí dice tomando, lo dice igual. Por ejemplo, Biblia de las Américas, que es una versión moderna, dice en todo. Allá en la que acabamos de leer dice sobre todo. Aquí dice en todo. Y dice dardos encendidos del maligno. Nosotros leemos en Reina Valera dardos de fuego. Dice lo mismo, hermanos. Listo, hermanos. Bueno, en nueva versión internacional, otra versión moderna, dice las flechas encendidas del maligno. Las flechas encendidas del maligno.
Bueno, y agrega además de todo esto, no sobre todo, sino además de todo eso, es lo mismo. Hermanos, hoy vamos a ver 3 capítulos. En el primero vamos a hablar de los escudos, En el segundo capítulo vamos a hablar de la fe. Y en el tercero de los dardos de fuego del maligno, hermanos, de los dardos de fuego del maligno. Vamos al primer capítulo, hermanos, los escudos. Tomad el escudo de la fe. Voy a hacer énfasis en el escudo, en los escudos. Hermanos, todos sabemos que los escudos eran armas de guerra, ¿no? Maker, haciendo referencia a los escudos, dice que entre las armas de defensa estaba el escudo para proteger el cuerpo, ya fuera el pulmón, el corazón y órganos vitales en general, como pasaba con la coraza. Pero la diferencia es que el escudo pues era movible. Inclusive para la cabeza, aunque existía el casco, pero inclusive para muchas partes del cuerpo se podía utilizar el escudo, no solamente para esta parte. Hermanos, el yelmo, o sea el casco que vamos a ver después, protegía la cabeza. El escudo protegía todo, hermanos, todo, puede proteger todo. Inclusive había soldados que se agachaban y se ponían los escudos así. Hermanos, los escudos más o menos medían alrededor de 1 metro, 1,25 m por 0,75 centímetros de ancho. Era de forma ovalada, cubierto con cuero, en su mayoría, cubierto con cuero de manera general. Era como una hoja de puerta que protegía los dardos bañados en brea. Brea era para prender el fuego, u otro material similar. Recuerden que los dardos venían con fuego, y estos eran en cuero y bañados en brea para que cuando llegara el fuego no se encendiera. Al chocar contra los escudos, sus puntas se embotaban y sus llamas se extinguían, porque hacían así los escudos, para evitar que se prendieran el fuego. El escudo romano, o escutum en latín, así se le conoce, escutum en latín, era parte central de la defensa de un soldado. Esto ya es investigando en otros lados. El escudo, por ejemplo, del siglo I era rectangular y redondeado en las puntas, igual, ovalado. Estaba hecho de 2 láminas de madera pegadas, cubiertas con lona y cuero, igual, para evitar pues que se encendiera. Pero la lona y el cuero podían ser mojados con agua o brea, como mencionaba Maker, para protegerse de las flechas en llama. Perdón, la brea era la que untaba, era el dardo, no el escudo. El escudo lo ponían en cuero y con agua para evitar que la brea encendida quemara. Hermanos, pesaban alrededor de 10 kilos, seguramente unos pesaban más, otros un poco menos. Lo mismo, tenía alrededor de 1 metro por 75 centímetros de ancho. Una pieza de metal normalmente cruzaba el escudo en el centro, lo cruzaba, por lo que también podía ser usado como arma para golpear o empujar al enemigo. También lo usaba, no solo era defensa, sino también de ataque. Usted con el escudo también atacaba. Hermanos, eso era lo normal, los escudos. Sin embargo, usted ve en la Biblia, aunque también se mencionan los escudos, que algunos guerreros usaban era escuderos en lugar de escudos, ¿no es cierto? No usaban escudos, sino escuderos. Como por ejemplo Goliat, en 1 Samuel 17:7 dice: el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Porque el escudero lo protegía, esa era la función, era un escudo humano. O Saúl también, en 1 Samuel 31:4 dice que cuando Saúl muere, cuando él se suicida, dice allí en 1 Samuel 31:4, entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella. Entonces había un escudero allí. Hermanos, entonces esos son los escudos, son para proteger, pero también para atacar. Y no solo para proteger una parte limitada del cuerpo, sino todo el cuerpo. Servía el escudo para proteger todo el cuerpo. Hermanos, Dios como escudo. La Biblia menciona
en muchos lugares que Dios es escudo a nosotros. Sus perfecciones divinas, esto lo dice John Hill, su poder, su fidelidad, su verdad, su inmutabilidad, rodean a los santos como un escudo y se oponen por la fe a las tentaciones de Satanás. Hermanos, también la Biblia dice John Hill, también lo es el amor y el favor de Dios, el Salmo 5:12. Y particularmente Dios en su palabra es un escudo, la palabra de Dios, que es un escudo contra las falsas doctrinas y las artimañas de Satanás. Cristo también es un escudo y la fe surge de Él como escudo. Su persona, sangre, justicia y sacrificio sostienen y se oponen a las acusaciones y objeciones de Satanás. Es la protección de los santos contra la ira de Dios, el escudo de la fe, contra la justicia divina y la muerte eterna. La fe nos justifica. Por la fe tenemos paz para con Dios, ¿no es cierto? Hermano, la Biblia nos menciona en el Génesis 15:1 que Dios era el escudo de Abraham. Dice allí: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. En el Salmo 18:2 también dice que Dios era el escudo de David. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Mi escudo. Decía David que Dios era su escudo. En el Salmo 119-114, el salmista, tal vez es el rey David, otros dicen que no, pero lo más probable es que sea el rey David, dice que era el escudo del salmista. Dice: mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Hermano, Dios rodea como con un escudo al justo. Si usted ha creído en Cristo, se ha arrepentido de sus pecados, hermano, usted es rodeado como por un escudo. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Salmo 5:12. La Biblia nos muestra que ese escudo del Señor a los que esperan en su palabra. Proverbios 30:5. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. O sea, cuando usted se aferra a la palabra de Dios y espera en la palabra y realmente confía en lo que dicen las Escrituras, Dios es un escudo allí. Lo protege, nos protege. Es un escudo similar, Salmo 18:30, a los que en Él esperan. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en Él esperan. Entonces, hermanos, nosotros pueden caer 10.000 a la izquierda, a la derecha. Este mundo se cae todos los días. Cada vez es más perverso, más maligno. Hay más apostasía. Es una generación torcida, maligna, perversa. Pero, hermano, en medio de todo eso, nosotros esperamos en el Señor. Esperamos en el Señor. Es nuestro escudo. La Biblia también dice en Proverbios 2:7 que Él es escudo a los que caminan recto. Si usted camina en rectitud, basado en la palabra de Dios, obedeciendo al Señor, Él es tu escudo. Dice: Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Camine derecho, hermano. Él es escudo. Él es escudo. Hermano, Cristo, y todos coinciden en que el Salmo 84:11 se refiere a Cristo. Cristo es escudo a los que andan en integridad. Similar al anterior. Dice: porque sol, Cristo es el sol de justicia, y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. No quitará el bien a los que andan en integridad. Hermanos, el Señor es nuestro escudo. Salmo 28:7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Hermanos, Dios es escudo alrededor nuestro. Amén. Salmo 3:3, hoy cantamos: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza.
Hermano, la Biblia también nos muestra en el Salmo 18:35 que la salvación que tenemos es un escudo que Dios nos da, hermanos. Después vamos a ver el casco de la salvación, ahí también es protección, pero también la menciona como escudo. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. La verdad, hermanos, también, o sea, la verdad de Dios, la verdad de la palabra, Cristo como verdad, también en nuestro escudo. Salmo 91:4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. Entonces, hermanos, el escudo es una protección. El escudo nos protege, hermanos. Y aunque es obvio, hermanos, esto tiene que ver con creyentes, ¿no? Porque la armadura es para los creyentes. Evidentemente, un impío no tiene la armadura. Un falso creyente no tiene la armadura. Entonces, no debemos usar esa armadura, debemos ponernos esa armadura, debemos utilizarla en la batalla de la fe. Vamos al segundo capítulo, hermanos. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Voy a hacer énfasis en la fe, hermanos. Dice John Gill, la gracia de la fe es como un escudo de oro, precioso, sólido y sustancial, que usan los hombres valientes y por el cual hacen cosas poderosas. Así el creyente no solo repele, sino que vence al enemigo, hermanos. Los judíos dicen que el arrepentimiento y las buenas obras son como un escudo contra la venganza divina. Bueno, nosotros hablamos de la fe, porque la fe produce arrepentimiento y buenas obras, ¿no es cierto? Hermanos, antes de hablar de la fe, quiero hablar de lo contrario a la fe. ¿Qué es lo contrario a la fe? La incredulidad, ¿no es cierto? La incredulidad es lo contrario a la fe. Hermanos, mire, en Hebreos 3, del 12 al 13, el Señor advierte contra la incredulidad. Y nos pone un ejemplo de los israelitas en el desierto. Y habla no solo de la incredulidad, sino del corazón malo de incredulidad. Leamos, dice Hebreos 3, 12, 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Un corazón incrédulo es un corazón malo, evidentemente, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y está apuntando a los israelitas en el desierto, ¿no es cierto? Esos 40 años que ellos estuvieron allá, y como nos dicen las escrituras, los mayores de 20 años no entraron a la tierra prometida, con excepción de Caleb y Josué, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, fue la generación que seguía. Se endurecieron por el engaño del pecado, fueron incrédulos, no creyeron lo que venía adelante, lo que tenían después del desierto. Eso nos puede pasar a nosotros. Estamos en un desierto, esto es un peregrinaje, dicen las escrituras. Somos peregrinos extranjeros en este mundo. Y como que no aguantamos, no podemos creer que después de esta vida hay una vida eterna de gozo y deleite indescriptible para los creyentes. Y entonces terminamos sucumbiendo como los israelitas en el desierto. Hermano, la Biblia dice ahí más adelantico en Hebreos 3, 16, 18, 3, 17, 19, perdón, 3, 17, 19, que los israelitas quedaron postrados allí en el desierto y no entraron en la tierra prometida. Y ahí dice que la razón fue la incredulidad. Dice, ¿y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. A causa de incredulidad, hermanos. Hermanos, usted sabe que cuando uno habla de estas citas de Hebreos, estas citas particularmente, Hebreos 3, nos está hablando de la apostasía, ¿no es cierto? Usted sabe que los israelitas en el desierto son un ejemplo de apostasía, los que no entraron.
Hermanos, la incredulidad, hermanos, al final de cuentas, es la causa de la apostasía. Al final de cuentas termina siendo la causa de las apostasías, de toda apostasía, hermanos. Ellos no creyeron, fueron incrédulos y prefirieron ir a servir a otros dioses. Añoraron Egipto, el mundo. No creyeron lo que había después de ese desierto, hermanos. Porque una persona se suicida, no tiene esperanza, no tiene fe, es un incrédulo. Es imposible, hermanos, que un suicida sea salvo. Es imposible, muere en sus pecados. No tiene fe, no tiene ese escudo de la fe. Hermanos, cuando vino Cristo, nos muestra que la mayoría de judíos, por no decir que, no todos, obviamente, porque la iglesia primitiva se inició como judía, la mayoría eran judíos, no se inició como judía, la mayoría era judíos, era cristiana, obviamente, pero muchos fueron incrédulos al evangelio de Cristo, muchos fueron incrédulos. Juan 8, 45 al 47, mire lo que dice. Le está hablando a los judíos, especialmente a los fariseos, líderes religiosos, especialmente, no a los únicos. Ahí tiene a varios. Les dice, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Eran incrédulos. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Eran incrédulos a las palabras de Cristo. La mayoría de judíos. Hermanos, la Biblia nos sigue. Él vino y predicó, ellos no creyeron que era el Mesías. Muchos aún llegaron más lejos, digamos, no sé cómo se llamaría eso, también es apostasía, pero sabían que era el Hijo de Dios. La Biblia dice en una parábola, bien, ahí viene el heredero, matémosle, ¿no? Sí sabían que era el Hijo de Dios, sin embargo lo rechazaron. Eso es una apostasía aún mayor, hermanos. Mire, la Biblia también nos muestra, hablando de la incredulidad, que en Nazaret Jesús no hizo muchos milagros por la incredulidad del pueblo. Dice allí que se escandalizaban de él. Eso está en Mateo 13, 57 y 58. Se escandalizaban de Cristo. Pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. No hay profeta, se me olvidó el dicho como se dice, nadie es profeta en su tierra, ¿no? De ahí sale el dicho, nadie es profeta en su tierra. Sigue en el verso 58. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Hermanos, esa es la realidad. Muchas veces no hay milagros porque somos incrédulos, según las Escrituras. Yo sé que Dios es soberano, hermanos, y Él da, Él quita, Él es soberano por encima de todo. Pero también es igual de cierto, hermanos, que muchas veces no hay milagros de cualquier tipo por incrédulos, hermanos. Y nosotros no debemos confiar muchas veces pecaminosamente en la soberanía de Dios cuando hay pecado en nosotros, hermanos. Hermanos, hay mucha incredulidad. Por eso muchas veces no hay sanidades, hermanos. Dios hoy sigue sanando. O es que Dios es diferente hoy a como era hace 2000 años y hace 4000 años. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, hermanos. Dios puede seguir sanando hoy. Hermanos, ¿por qué no hay conversiones, hermanos? Por incrédulos muchas veces de nosotros. Yo sé que Dios salva a quien quiere, hermanos, pero lo hace por medio de nosotros. Y muchas veces no tenemos fe, no estamos convencidos que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Muchas veces, y me temo, hermanos, que nos pasa esto, que el Evangelio a nosotros pareciera que solo ha venido en palabras y no en poder, hermanos, y no en poder. Eso decía en el libro de Hechos. El Evangelio no solamente vino a nosotros en palabras, sino en poder, en plena certidumbre. Y por eso trastornaron al mundo entero, esos hombres. Hay otros, hermanos, como por ejemplo Simón el Mago, en Hechos 8:13, que fueron bautizados, que andaron con el pueblo de Dios, que vieron las señales,
pero su fe era falsa. ¿No es cierto? Creía, pero en la mente. ¿No es cierto? Pero su fe de todos modos era falsa. Ahí nos dice que también creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, mire, se bautizó Simón, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Usted ya sabe lo que le dice después de Pedro. Después Pedro, ¿qué le dice? Le dice que tu dinero perezca contigo. ¿Has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero? Arrepiéntete pues de esta tu maldad. Le dice también que en hiel y amargura y en prisión de maldad veo que estás. Porque él tenía una falsa fe, hermano. No era la fe verdadera. Muchos hermanos, no muchos hermanos, muchos hermanos, no los hermanos hacen eso, sino les estoy contando, se pueden congregar como Simón el Mago. Mire, es que ahí dice que él se bautizó, él pertenecía a la iglesia, él caminaba con el pueblo de Dios, dice que estaba siempre con Felipe, es decir, él salía a predicar con Felipe, estaba con Felipe, hacía parte del pueblo de Dios, hermanos, pero no era un verdadero creyente. Muchos pueden congregarse y hay que congregarse. Un cristiano que no se congrega no es cristiano, obviamente. Pero hermanos, aún así hay muchos que se pueden congregar, pueden tener comunión en la iglesia como la tenía Simón el Mago, andaba con Felipe. Muchos pueden servir en la iglesia y hay que servir. Muchos participan de las ordenanzas. Mire, Simón el Mago se bautizó. Pueden tomar la cena, seguramente Simón el Mago tomaba la cena. Muchos pueden predicar el evangelio y hay que predicarlo, hermanos. Pero muchos pueden también ver milagros, predicar, hacer muchas cosas y aún así tener una falsa fe, hermanos. No la fe verdadera. La Biblia nos sigue mostrando en el libro de Hebreos que algunos tienen una iluminación espiritual, tienen dones y sin embargo no tienen una verdadera fe. Recaen porque finalmente son incrédulos. Hebreos 6 del 4 al 6 nos dice, hablando de la apostasía, que es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Mire, gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio, hermano. Entonces tienen una iluminación algunos hombres especial. Estos apóstatas no tienen una iluminación común, hermanos. Conocen la palabra, entienden la palabra, predican la palabra, tienen dones especiales, pero recaen por incrédulos yéndose al mundo. En los versos siguientes dice que habla de que ellos producen espinos y abrojos, y los espinos y los abrojos tienen que ver con el mundo, hermanos. Entonces son incrédulos, les pasa como los israelitas en el desierto. Ellos gustaron del don celestial, ellos gustaron también de la buena palabra de Dios, ellos vieron milagros, fueron sacados de Egipto dice la Biblia, que con gran despliegue de fuerza y de poder, hermanos. Le pasa como a estos, pero recaen como estos, o ellos recayeron como estos recaen como aquellos, hermanos. En Hebreos 10, 26, 29 sigue hablando de esta falsa fe, de esta incredulidad, que algunos dicen, dice la Biblia, muestra que reciben el conocimiento de la verdad, pero después pecan voluntariamente o deliberadamente. Leamos allá en Hebreos 10, del 26 al 29. Dice, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Y mire lo que sigue diciendo. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere, afrenta al Espíritu de gracia?
Cometen la blasfemia contra el Espíritu Santo estos hombres. Conocen, dice que recibieron el conocimiento de la verdad. Tenían en sí una fe. Obviamente no era una fe salvadora, pero creían. Pero hermano, después son incrédulos estas personas. No, le pasa como los israelitas en el desierto, hermano. Por incredulidad quedan postrados. Estos se vuelven, hermano, pecan voluntariamente después. Pecan con conocimiento. Estos reciben el evangelio, digamos, obviamente en la mente, no en el corazón. Lo creen, entre comillas lo creen. Lo aceptan, entre comillas. Lo entienden muy bien. Aquí no son personas que Satanás les robó la palabra. Son personas que entienden muy bien el evangelio. Pero se vuelven a sus antiguos pecados, hermanos. Se vuelven a sus antiguos pecados. Hermanos, vuelven a sus antiguos pecados. Estábamos recordando Hebreos 10, 26 al 29, hermanos. Entienden el evangelio, lo conocen muy bien, pero se vuelven otra vez. Pecan voluntariamente. Hermanos, otros creen, o más bien otros no, ellos mismos creen superficialmente realmente. En realidad están creyendo superficialmente, no es una fe del corazón, es una fe intelectual. Hermanos, muchos salen temporalmente del mundo, pero vuelven atrás. En 2 de Pedro 2, del 20 al 22 dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor, mire, conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Entonces conocen, hermanos, pero tienen una fe superficial. No es la fe verdadera, hay incredulidad, por supuesto. Hermanos, estos hombres, estas personas, que Dios nos guarde de ser uno de ellos, se vuelven a lo que en su naturaleza depravada amaban o seguían amando. Se vuelven al mundo, se vuelven a sus antiguos vicios, a sus fiestas, a sus borracheras, a sus amigos del mundo, a su familia impía, hermanos. Y yo le quiero decir algo: todo creyente que estuvo en la iglesia con este conocimiento, que se vuelve atrás, hermanos, la Biblia dice que le entran 7 demonios, hermanos. Dice que mejor les hubiera sido no haber conocido, no solamente por el juicio mayor que van a tener si siguen en eso, sino que, hermanos, es peor, son entregados mayormente. No crea que se van a hacer correctos en la sociedad. Normalmente estas personas terminan peor que antes, hermanos. Ellos vuelven a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Vuelven a la inmundicia, hermanos. Todos estos, hermanos, que hablábamos, tienen un corazón malo de incredulidad y se apartan del Dios vivo. No entrarán a la Jerusalén celestial como los israelitas en el desierto, por causa de su incredulidad, hermanos. No obedecen al evangelio, tienen una fe falsa, superficial, son realmente incrédulos, hermanos. Entonces, hermanos, ya entendiendo eso, hablemos de la fe, de la verdadera fe. Hermano, la Biblia nos muestra, según las Escrituras, que la fe en Hebreos 11, del 1 al 3, es la certeza de lo que se espera. Certeza. Y es la convicción de lo que no se ve. Sigue diciendo ahí que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y todo el capítulo 11 de Hebreos es una exaltación de la fe. De hombres que tuvieron una verdadera fe y que por fe hicieron grandes proezas en la obra de Dios. Aquí también nos dice en el verso 3 que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.
Sabemos que hay un Dios creador que hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Y por tanto nos creó a nosotros, hermanos. Hermano, hay certeza y convicción, la verdadera fe. Hay certeza y convicción de lo que usted y yo hoy no vemos, hermanos. El impío, ¿qué le dice a usted? Yo no he visto a Dios. ¿Quién ha ido al cielo o al infierno y ha vuelto? No tienen fe, son incrédulos. Pero nosotros creemos sin ver, hermanos. Creemos sin ver el cielo, porque no hemos ido al cielo. Hasta que partamos de esta tierra, si somos salvos, iremos al cielo. No hemos visto a Dios. Nadie ha visto a Dios y queda con vida en esta carne, ¿no es cierto? ¿Qué vio el mundo? La imagen del Dios invisible, a Jesucristo. ¿Qué vio en el Antiguo Testamento? Teofanías, ¿no es cierto? Representaciones de Dios, inclusive la espalda, pero no la cara, no el rostro de Dios. En realidad, Moisés cuando dice que hablaba cara a cara, no era que lo estuviera realmente viendo su cara, sus ojos. Era que estaba ya en la presencia. Hermanos, nosotros tampoco vemos las promesas eternas, es decir, el cielo, la heredad que tendremos, las mansiones celestiales. No las podemos ver todavía. Esa herencia celestial, esa gloria eterna. Hermanos, hoy no nos hemos visto cara a cara, 1 Corintios 13, no hemos visto cara a cara a Cristo, hermanos. Todo esto, toda la fe, toda esta certeza y convicción viene de creer en Cristo, del Evangelio, de creer en Él verdaderamente. La Biblia nos dice que si usted no tiene fe, es imposible que usted lo agrade, que usted agrade al Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dice Hebreos 11:6, ahí más adelantico, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y mire por qué, él lo explica, o aclara qué es la fe. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Crea que le hay. Usted debe creer que Dios existe, que Dios es, que Dios reveló las Escrituras, que Él es el autor de la Biblia, que Él creó los cielos y la tierra, que Él tiene unos atributos que se revelan en la palabra de Dios. Usted debe creer que Él es. Usted debe creer que Él es el Dios Trino, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Usted debe creer que Él hizo un pacto con su pueblo y también hace unas advertencias y juicios para los que no quieren someterse a ese pacto. Usted debe creer que el Padre envió a su Hijo al mundo para salvar a los pecadores, porque estaban muertos en pecados y delitos, descarriados como ovejas sin pastor. Usted debe creer eso, hermanos, que Dios es. Amén. Pero también usted debe creer que Él es galardonador de los que le buscan. Porque ese era el problema de los israelitas. No creían que era galardonador de los que le buscaban. Por eso no creían que tenían un galardón después de ese desierto. Y eso le pasa a todos los que finalmente apostatan. No cree que hay un galardón después de esta tierra. No cree que hay unas promesas eternas por la fe en Jesucristo. Hermanos, sin fe en Cristo no hay comunión con Dios. No puedo agradar al Señor. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es por Cristo, hermanos. Amén. Hermanos, sin fe, todo lo bueno que hagamos en esta vida son trapos de inmundicia para Dios. Isaías 64:6. Sin fe, todo lo que hago es pecado, hermanos, al final de cuentas. Aunque sea ordenado por Dios, aunque sea aprobado por Dios. Porque todo lo que no viene producto de la fe en Jesucristo es pecado. Lo dice Romanos 14:23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Por eso el impío no puede ser salvo si no cree en Cristo. No puede tener comunión no solo con Dios, sino que no lo puede agradar. Está bajo la ira de Dios, hermano. No lo puede agradar, no hay comunión. Ay, hermanos, la fe. ¿Por qué? Porque la fe es la que no justifica el pecado. Dios no la da. Es un don y un regalo de Dios. Hermano, pero con esa fe entramos a la gracia. Tenemos acceso a la gracia. Romanos 5:1, la hemos leído, que dice 5:1-2, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por la fe. ¿Y qué dice después? Por quien también tenemos entrada
por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por la fe no hay, si yo no te he creído en Jesucristo, no hay gracia todavía. A ver, la gracia viene antes, yo lo sé, pero hermano, Dios me da la fe para que yo pueda acceder a la gracia, es la llave para entrar a la gracia, hermanos. ¿Por qué? Porque es todas las promesas por medio de la fe. Hermanos, usted y yo debemos tener fe en Jesucristo y en su sangre, es decir, en el sentido de la obra que Él hizo, su derramamiento de sangre. Dice Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación, mire, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, hermanos. Entonces yo debo confiar en que Él derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Debo creer que esa sangre puede limpiarme de mi pecado, de mi inmundicia. Si usted no cree eso, hermanos, usted no puede ser salvo. Hermanos, Dios justifica, Dios perdona el pecado a los que tienen fe en Cristo y únicamente a ellos. Romanos 3:26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Solamente la justificación por la fe, solamente quien cree en Jesucristo, quien tiene esa fe verdadera, que confía en su obra, puede ser perdonado. Si no, usted va a morir en sus delitos, en sus pecados. En sus pecados moriréis, en vuestros pecados moriréis. Hermanos, por eso, por medio de la fe, usted y yo podemos ser salvos. Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, ritos, ceremonias, subir a Monserrate, ir a la iglesia de las Lajas, pagar cuanto rito, cuanto sacrificio, cuanta promesa quieran, no le suman, antes le dan condenación, le dan ira de Dios. Hermanos, pero a diferencia que vimos en la primera parte de este capítulo, que tenían una fe intelectual como Simón el Mago, como los de Hebreos 6, como los de Hebreos 10, como el de segunda de Pedro, los que vuelven al vómito. La fe no es intelectual, hermano. La fe es en el corazón. Romanos 10:9-11 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, miren, y creyeres en tu corazón, no en la mente, en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque, mire, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, pero tiene que creer con el corazón. Y por eso el hombre necesita que Dios antes le cambie el corazón de piedra y le dé un corazón de carne, y eso es el nuevo nacimiento, para que él posterior a eso crea con el corazón y se arrepienta. Antes es imposible, hermanos. Pero la Biblia dice que por eso debemos predicar a las personas para que esos huesos se levanten. Y por el poder del Espíritu Santo, cuando le estamos predicando y dependiendo de Él, Él levante esos huesos secos, hermanos. Hermanos, la fe, por tanto, no es de mente. No es por afirmar ciertas doctrinas, como creen muchos en la reforma muerta de hoy. Yo creo en las 5 solas, yo creo en las doctrinas de la gracia. Y creen que eso les da salvación. Por supuesto que son bíblicas, por supuesto que las creemos. Pero muchos afirman y son unos diablos, hermanos. La fe tampoco es de labios, por hacer una oración de fe, como cree la iglesia arminiana moderna. El decisionismo, pasen al frente. No, esa no es la fe, hermano. La fe es del corazón. Porque la fe del corazón me lleva a la obediencia al Señor. Hermanos, y por esa fe usted y yo vamos a estar firmes. Segunda de Corintios 1:24, no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes, hermanos.
por la fe estáis firmes. Entonces, hermanos, por la fe en Cristo, por tanto, como estamos firmes por la fe en Jesucristo, de corazón, no de labios, no de mente únicamente, por la fe en Cristo podemos vencer este mundo, hermanos. Amén. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Por eso esos apóstatas no vencieron al mundo, se devolvieron a sus antiguos pecados, porque no tenían esa fe. No pueden vencer. Tenga cuidado, amigo, amiga, y le digo hermano, porque está aquí en la iglesia, que usted termine siendo arrastrado por el mundo. Hermanos, por la fe que vence al mundo, vencemos las tentaciones del mundo, la carne, los ojos, la vanagloria de la vida. Por esa fe no nos rendimos a este sistema. No nos rendimos a sus modas, a sus vanidades, a sus presiones que vienen de todo lado. Viene de nuestra familia, viene de nuestros conocidos, viene de lo que nos dicen en las redes sociales, en la televisión. Ahí viene, hay presión, pero usted la vence, porque esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hermanos, por la fe también, hermanos, como les hablaba arriba de las sanaciones, de las sanidades, por la fe Cristo sana, hermanos, también. Como a la mujer con el flujo de sangre que llevaba 12 años. Lucas 8, 47 al 48 dice: cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada, hermanos. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Dice la Biblia allí en el verso anterior, o uno o dos versos anteriores, que dice que salió poder de Cristo. Esa mujer tenía fe, hermanos. Hermanos, por la fe Cristo levantó a la hija muerta de Jairo, hermanos. Lucas 8, 49 al 50. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Eso es lo que pasa muchas veces. No pasan cosas en nuestras vidas, hermanos. Yo sé que Dios es soberano, hermanos, pero, hermano, también es igualmente cierto que por la fe retardamos muchas cosas. Por la fe nos metemos por falta de fe terminamos en un hoyo, hermanos, en muchas cosas de nuestra vida. Hermanos, usted y yo necesitamos fe. Yo creo que sí, yo por lo menos necesito más fe. Supongo que usted también. Hermanos, bueno, la palabra de Dios aumenta la fe. Amén. Lea las escrituras con juicio, hermano, con diligencia, en el Espíritu, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, y también en medio de todo eso debemos pedirle a Dios que aumente nuestra fe. Lucas 17, 5 al 6. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Entonces, hermanos, hay incredulidad en nosotros. Hay mucha incredulidad. No es una incredulidad apóstata, ¿no? Guardémonos, tengamos cuidado, que no sea esa. Pero hay incredulidad. Bueno, hermano, dos formas: pidiéndole al Señor y leyendo la palabra. Esa es la forma de aumentar la fe. Eso dice la Biblia. Pídele al Señor: Señor, auméntame la fe, soy muy incrédulo, o hay mucha incredulidad en mí. Señor, voy a la Biblia. La Biblia, tu palabra dice que cuando yo leo la Biblia, ahí se fortalece la fe. Entonces debemos hacer eso, hermanos. Es sencillo, hermanos. Realmente es una instrucción sencilla, pero a veces nos cuesta mucho hacer esas cosas sencillas. Y hermanos,
Usted y yo debemos predicar para que otros crean con fe, hermanos, así como alguien nos predicó a nosotros. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Por qué? Porque son incrédulos y deben volverse de la incredulidad a la fe. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo dirán sin haber quien les predique? Entonces, hermanos, hay que predicarles para que Dios salve a esos muertos en delitos y pecados. Vamos al tercer capítulo, hermanos. Los dardos de fuego del maligno. Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Dice Kistemaker que en la aljaba del diablo, hay toda clase de proyectiles ardientes. Pablo menciona la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, etc. Algunos dardos encienden dudas, hermanos. Escúcheme bien. Otros lascivia, otros codicia, otros vanidad o vanagloria, otros envidia. Solo abandonando el yo y mirando al Dios Trino por medio de Cristo, depositando toda confianza en Él respecto a la vida, la muerte y la eternidad, confiando en su palabra, en las promesas, es posible repeler esta lluvia de dardos encendidos, que son con fuego, hermanos. Hermanos, pero la fe, como yo les decía, el escudo, es más que un arma defensiva, hermanos. Es la victoria que vence al mundo, también es ofensiva. Este escudo debe ser llevado sobre toda cosa. Esto lo dice Kistemaker, todo esto. Entonces, hermanos, los dardos de fuego del maligno, ¿no? ¿Quién los arroja? El maligno. ¿Quién es? Satanás, el primer maligno, dice John Gill. El tentador de otros a la maldad, o el tentador del hombre a la maldad. Es enfáticamente aquí el maligno. Hace énfasis en eso. ¿Qué quiere decir? Es la maldad misma. Sus tentaciones son dardos de fuego, hermanos. A veces vienen de repente. Son fuertes, por eso son dardos de fuego. Vienen de repente, son fuertes, rápidos, numerosos, dañinos y dolorosos, hermanos. Son ardientes porque inflaman la mente e incitan al pecado. Pueden incitar a la lujuria, a la ira, a la venganza, al odio. Y hermanos, si no se les repele, pueden llevar a las llamas eternas. La alusión es a los dardos de fuego lanzados por enemigos a ciudades y casas que hacían los enemigos para destruir. Hermanos, Satanás, hermanos, entonces está constantemente lanzando sus dardos de fuego a nuestra mente, hermanos. Él apunta a la mente. Él va allá, hermanos. Él hace que en nuestra mente dudemos. Esos dardos de fuego pueden venir de muchas formas, hermano, ya que él siempre, el diablo, el maligno, está buscando la forma más eficaz para atacarnos, donde usted y yo somos más débiles, porque él ataca nuestra debilidad. Él no puede escudriñar, escúcheme bien, Satanás no escudriña la mente y el corazón, eso no dice la Biblia, eso solo lo hace Dios. Yo, Jehová, como prediqué hace como 15 o 20 días, yo Jehová que escudriño la mente o el corazón, tal vez un poquito más. Yo Jehová que escudriño la mente y el corazón. ¿No es cierto? Pero Satanás conoce nuestras debilidades. Satanás sabe de nuestras debilidades. Las conoce. Y él ataca ya nuestra mente. Entonces, hermanos, Satanás es muy astuto. Eso dice la Biblia. Hermanos, Satanás bombardea por medio de muchas formas, de muchos medios, perdónenme la redundancia. De la televisión. La televisión, Satanás la usa para atacar nuestra mente, para lanzar sus dardos de fuego. El cine, todo lo que tiene que ver con los medios, los documentales, la música, hermanos, tengan cuidado. Yo no entiendo un cristiano escuchando música del mundo, no lo entiendo. Entretenimientos vanos, Satanás ataca por medio de esas cosas. Ravenhill decía
que el entretenimiento es el sustituto diabólico del diablo, el sustituto del diablo. Eso lo pusimos en esto, del gozo, perdón, el sustituto del gozo. Hermanos, el teatro, tal vez hoy no tanto, no somos muy dados al teatro, pero en otras épocas sí. La publicidad, por medio de la televisión, de internet, de muchos lados. Las revistas, periódicos, etcétera. Redes sociales, hermano. Cuando usted no las usa responsablemente y para la gloria de Dios, y usted sabe que nosotros aquí sí promovemos que se usen las redes sociales, pero que se les usen para la gloria de Dios. Yo no puedo entender un cristiano que tiene las redes sociales para vender cosas, para poner tonterías, para poner que salió a almorzar con la mamá, con los familiares, cosas de esas, pero no la puedo utilizar para predicar. No, hay que utilizarla para lo que es. Y tenga cuidado, porque usted sabe que ahí hay mucha tentación, pero eso no quiere decir que usted no las use, porque si no nos tenemos que salir de este mundo. Usted sale aquí a la calle y va a tener tentaciones, todas las tenemos. Hermano, también bombardea por medio de las ideologías humanas, lanza sus dardos, las ideologías humanas, las filosofías humanas, el humanismo, hermanos. El humanismo es anticristiano. La psicología es anticristiana. Esa que tiene que ver sobre todo con el pecado, ¿no? Es anticristiana. Porque justifica el pecado. Le da palmadita en la espalda al pecador. En cambio Dios no hace eso. Dios lo llama al arrepentimiento. Eso no hace la psicología. Hermanos, ataca por medio de este mundo, de sus vanaglorias, los deseos de la carne, de los ojos. ¿Cómo? De las riquezas, nos tienta con las riquezas, con lo material, con la fama, con los honores, con la comodidad, con mi paz, mi tranquilidad, con la prosperidad material. También por medio de herejías sutiles. ¿No es cierto? El falso cristianismo, los falsos profetas, los falsos maestros de hoy. Dios utiliza esos falsos maestros para meter sus dardos de fuego, hermanos. Dicen verdades con mentiras, verdades a medias. Y por supuesto, con la madre de todas las abominaciones de la tierra, con el catolicismo romano, hermanos. Mire, eso es lo que pasa hoy. El mundo cree que el cristianismo es Roma. ¿No es cierto? Eso fue lo que le enseñó al mundo. Entonces muchos ateos se van contra el cristianismo porque creen que eso es el cristianismo. Y eso es paganismo mezclado con judaísmo y con algo de cristianismo. Por eso es una ramera, porque mezcla todo. Hermanos, también usted y yo recibimos dardos de personas cercanas, escúcheme bien, hermano o hermana, amigo o amiga, de su familia. Dios ataca por medio de su familiar impío, de amigos impíos, personas en el trabajo. Mire, inclusive no de falsos, de creyentes que pueden dar un consejo equivocado, hermanos. Eso hizo Pedro con Jesús, ¿no es cierto? Le dijo que de ninguna cosa eso te acontezca. Jesús tenía que ir a la cruz. Y Pedro, sintiéndose una compasión carnal, más bueno que Dios, de ninguna cosa te pase esto. Y el Señor, ya sabemos lo que le dijo, ¿no? Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. No pones tu mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Hermano, Satanás pone dudas en nuestra mente, hermano, escúcheme acá. Nos pone dudas en doctrinas fundamentales. Nos puede pasar eso. Hermano, váyase a la historia. Nosotros aquí no estamos enseñando cosas que a Marcos se le ocurrió o a Javier. ¿No es cierto? No hay nuevas revelaciones. Usted puede mirar lo que enseñamos y lo creyeron desde hace 2000 años. 2 siglos, hermano. O sea, nosotros la sabiduría, como le dijo Job a los amigos, no nació con nosotros. Entonces por eso nosotros nos sustentamos de otros hermanos, de maestros en la historia. Pero Dios viene y pone dudas. Nosotros no podemos hoy estar dudando. Satanás, perdón, pone dudas. No podemos estar dudando del Dios trino, hermanos. Eso ya surtió su efecto en los primeros siglos.
O sea, esas doctrinas vuelven y salen y vuelven y salen. La justificación por la fe es clarísima en las Escrituras. La gracia de Dios. Hermano, todas esas cosas. La santidad. Hoy estamos en una época, hermanos, yo sé que siempre ha existido de eso, pero hoy más. Que hermanos, que el cristiano no vive en santidad, hermanos, eso es obvio en la Biblia. Hasta los impíos entienden eso. Los impíos entienden y esperan mucho de un cristiano. Pero los cristianos de hoy son anarquistas, antinomianos. Atacan, ponen dudas en nuestra mente, pueden venir blasfemias a nuestra mente. Dudar de Dios, dudar de Cristo. Puede venir con desánimo. Mujer, usted que ha dejado muchas cosas por el Señor, estoy seguro que a muchas de ustedes Dios las ha atacado por este lado. Satanás. Satanás lo ha atacado por ese lado. El rol. Usted dice, yo tengo una carrera profesional, yo que ando cuidando niños, podría estar ganándome, no sé, mucha plata. Su familia viene y le dice esas cosas. Eso es el diablo, hermanos. Así es. Tengo muchos hijos, ¿qué voy a hacer? Herencia de Jehová son los hijos, aférrense a las Escrituras. Así es. El hombre. Hay hombres que pueden haber perdido ascensos por causa del Señor y vienen dudas. Usted mira a su compañero, a su amigo del trabajo y han avanzado más, a sus familiares. Y dice, por el Señor. Y pueden venir dudas, ¿valdrá la pena? ¿Será que sí? Sí vale la pena, hermanos, sí vale la pena. Amén. Porque si en medio de todo usted ha tomado decisiones por obedecer al Señor, sí vale la pena, hermanos. Recuerde lo que dijo el Señor, le dijo, en la Biblia habla de Pedro, Señor, hemos dejado casas, hemos dejado muchas cosas. Bueno, en la resurrección, hermano, usted va a recibir mucho más, inclusive acá, pero de una manera gloriosa, no carnal, no terrenal. Hermanos, que Dios nos guarde, los pastores. Puede venir el Señor a atacar, el diablo a atacarnos. Hermanos, puede venir. Hemos dejado también profesiones, carreras. Hemos dejado de hacer muchas cosas por el Señor. Nos hemos negado a muchas cosas. Pero también podemos pensar, ¿será que estamos siendo muy exagerados? ¿Será que, por qué otras iglesias, por qué otros pastores? Son dudas del diablo, hermanos. Hermanos, Él conoce nuestras inclinaciones y tendencias pecaminosas y siempre anda como león rugiente, lanzando sus dardos para que tropecemos. William Gurnall dice, si una tentación no hiere, escúcheme, está hablando del diablo, si una tentación no hiere, Satanás manda otra enseguida. Si no dispara bien un dardo, el astuto arquero coloca otro en la cuerda. Si Dios no nos proporciona una buena armadura, no sería posible resistir al diablo y llegar salvo al cielo, hermanos. Hermanos, Satanás es muy astuto. Usted sabe que incitó a Eva a desobedecer. Le dijo, no moriréis. Pero sí iban a morir, hermanos. Hermanos, recuerde todo lo que pasó allí. Pero para Eva le abrió sus sentidos y le hizo ver que ese pecado, es decir, comer de ese árbol prohibido, era codiciable, era bueno. Hermanos, Satanás nos pone contra lo que Dios dice, con que Dios ha dicho. Hermano, nos pone contra lo que Dios dice en su palabra, en sus mandamientos, en sus leyes, en la obediencia, en la santidad. ¿Cómo? Eso es muy exagerado. No, eso no es tan grave. Busca que pensemos que el pecado no tiene consecuencias, hermanos. No moriréis. Pero el pecado sí tiene consecuencias, hermanos. Sí tiene consecuencias. Nos pone a ver que es algo pequeño, es algo leve. Bueno, pero eso no es tan grave. Hermanos, vienen juicios, pueden venir por el pecado. Mire lo que hemos visto, apostasía, muerte, hermanos. Mire, Satanás también muestra un Dios malo. Así se lo presentó a Eva. Se muestra a él como comprensivo,
pero a Dios malo, como un Dios envidioso. No, es que Dios no quiere que ustedes conozcan lo mismo que Él. Muestra un Dios injusto, severo, un ególatra. Hermanos, incita al pecado Satanás, al placer, al mundo, mostrándolo como inofensivo, bueno, codiciable, hermanos. Mira, hermanos, en Génesis 49, 24, dice que Jacob dijo de José que fue hasta 49, 23, perdón. Dice que José fue asaeteado por arqueros. Hablando espiritualmente y hablando de los hermanos. Le dice, le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Y también lo que después le pasa en Egipto. Dice John Gill explicando esta cita, dice que sus hermanos lo afligieron con malos tratos, palabras amargas, lo odiaron por sus sueños, recuerda, y porque su padre lo amaba especialmente. Se burlaron de él, conspiraron contra él para matarlo, lo despojaron de sus ropas, lo arrojaron a un pozo y lo vendieron. José es tipo de Cristo, cuando los judíos hicieron eso con él. Satanás, por medio de la esposa de Potifar, ya más adelante, en Egipto, lo entristeció a José con sus tentaciones e incitaciones al pecado, ¿no es cierto? A la lujuria, que eran como dardos de fuego disparados contra él. Pero hermanos, cuando él resistió por la fe eso, su amor impuro, es decir, de la esposa de Potifar, se convirtió en odio y lanzó mentiras, calumnias y reproches, más dardos contra José. Satanás, sus principados y potestades, cuyas tentaciones se comparan a dardos de fuego, las dispara contra el pueblo de Dios, al que odia y aflige. Entonces la esposa de Potifar fue usada por el diablo para seguirle mandando dardos a José, porque José obedeció, y va a pasar eso, hermanos. Pero no debemos temer. Hermanos, pueden venir, así como con José, persecuciones de gente cercana. Fueron sus hermanos, ¿no es cierto? Bueno, de familiares, de amigos, aún de cristianos, hermanos, cristianos. Satanás, hermanos, nos aborrece, utiliza a esas personas, nos desprecia, quiere nuestra caída, nuestra muerte. Ese es su objetivo, hermanos. Hermanos, Satanás pidió zarandear a Pedro, ¿recuerdan? He aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Le estaba diciendo el Señor a Pedro lo que Satanás le ha pedido a Cristo. Nos zarandea, hermanos, por medio de las persecuciones, por medio de los desprecios del mundo, de los enemigos del pueblo de Dios, de tentaciones y de dudas. Así zarandeó a Pedro. Hermanos, Satanás entró en Judas para que entregara a Cristo. Y entró Satanás en Judas y después va y lo entrega, ¿no es cierto? Aprovechó la codicia de Judas, porque Judas era un codicioso, y por allá se metió Satanás. Hermanos, Satanás busca que usted y yo, como Judas, vendamos a Cristo. Lo vendamos por cualquier cosa, por dinero, como Judas. Por un trabajo, hermanos, muchos venden a Cristo. Por provisión material, podemos vender a Cristo. Por propiedades, por prosperidad, por paz, hermanos. Hermanos, Satanás es muy astuto. Él engañó a Pedro para que él quitara su mirada en las cosas de Dios y las pusiera en la tierra, ¿no es cierto? Ya se la referenciaba. Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, le dijo Cristo a Pedro, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro le estaba diciendo, usado por Satanás en ese momento, que no fuera a sufrir, y Cristo tenía que ir a sufrir. Hermanos, entonces Satanás, así como en ese momento con Pedro, busca que usted y yo nos preocupemos más por la salud física, por el bienestar, porque seamos responsables, que nos preocupemos, pongamos por encima a nuestros hijos, la familia, un ser querido, los ponemos por encima de Dios. Así como con Pedro, nos incita a una falsa misericordia, a un falso amor,
a una falsa paz, a un falso bienestar. Eso es lo que estaba haciendo Pedro allí, usado por el diablo. Hermanos, Satanás busca estorbar nuestros deberes, así como sucedió, que lo menciona Pablo en 1 Tesalonicenses 2:18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Satanás estorba que nosotros hagamos la obra de Dios. Usted toma una resolución y Satanás viene y le pone una duda, le pone un impedimento, muchas cosas, hermano. Eso es como al que todavía no es cristiano, que voy a ir a la iglesia y algo pasa ese día y no puede venir. Así también puede pasar con nosotros. Hermanos, Satanás busca impedir que usted y yo prediquemos el evangelio. Busca impedir que sirvamos fielmente en la obra de Dios, que hagamos su obra, que nos congreguemos. Satanás usa a magos elimás, como le dijo allá creo que Pedro, hijo del diablo, o Pablo, hijo del diablo, le dice a Satanás, le dice a Elimás. Hermanos, tengamos cuidado. No, usted tomó una resolución, no, es que no. Hermanos, Satanás, yo algunas de estas citas las mencioné en el primer sermón de la armadura, ¿no? Porque también hablaba del diablo. Hermanos, Satanás nos tienta cuando estamos débiles, en nuestra debilidad, ¿recuerda? Acuérdese que en Mateo 4, del 2 al 3, en la tentación, vuelvo a citar esa, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces él viene cuando estamos más débiles, hermanos. Cuando usted está en una prueba, Satanás va a venir. ¿Por qué? Porque usted está muy amorosito con usted mismo, ¿no es cierto? Uno está súper amoroso consigo mismo, pobrecito yo. Entonces Satanás viene. De pronto un hermano le habla fuerte, bien. Pero como usted está amorosito con usted, entonces susceptible, entonces pobrecito yo. Entonces, hermanos, en una tribulación, igual, esto no, ¿por qué me pasa a mí? Pero es que yo, ¿qué estoy haciendo mal? Yo no soy tan mal cristiano. Bueno, hermano, pues Pablo tampoco lo era y estuvo en muchas tribulaciones. Más la iglesia del Nuevo Testamento. De hecho, eran más fieles que nosotros, evidentemente. En una disciplina del Señor. Usted está en una disciplina y el Señor, y Satanás, viene y lo tienta allí. Cuando está en desánimo, cuando usted viene y trae dudas en esos momentos, cuando usted está con dudas, viene y va a seguir atacando. Cuando usted está en alguna prueba económica, Satanás viene y le pone la zanahoria ahí. Cuando estamos tristes, cuando estamos en conflicto, hermano, de pronto alguna cosa en la iglesia pasó con un hermano, Satanás viene. Hermanos, Satanás nos tienta para que tentemos a Dios. ¿Recuerda? Mateo 4, del 5 al 6. Lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces Satanás incita a que nos jactemos, a que probemos a Dios, a que pequemos sin temor. Esto que hizo, hermano, fue lo que hace con todo suicida. Lo incita a pecar. Si eres hijo de Dios, tírate, mátate, que Él te va a recoger. Mentiras, es una falsedad. Satanás tuerce la Biblia en medio de todo eso. Mire cómo la torcía ahí. Si eres hijo de Dios, nos lleva al libertinaje, convierte en libertinaje la gracia de Dios. Satanás nos tienta también con el mundo, hermanos. Mateo 4, del 8 al 9. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares.
Uy, yo creo que esa fue la tentación de Satanás a Roma, ¿no? Todo esto te daré si postrado me adorares. Y si han tenido su reinado temporal en esta tierra, pero carnal, mundano, impío, idólatra. Eso fue lo que le dijo al papado, hermanos, a esa iglesia. Todo esto te daré si postrado me adorares. Hermanos, Satanás puede venir a ofrecernos fama, éxito, dinero, riquezas, posesiones, placer, a cambio de servirle. A cambio de servirle a Él y servirle al Señor. Servir a dos señores, pero usted sabe que eso no se puede. Hermanos, Satanás va a usar a sus falsos maestros para lanzar sus dardos de fuego. Habla la Biblia que hay falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Aquí está no solo Roma papal, los de la teología de la prosperidad, la iglesia moderna, la mundana, la moderna, la reforma muerta, hermanos, todos ellos, y aún por medio de familiares y falsos creyentes. Satanás por medio de ellos nos quiere apartar, hermanos, de la sincera fidelidad a Cristo. Eso lo dice 2 Corintios 11 del 3 al 4. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿No es cierto? Y ahí dice que vienen unos predicando otro Jesús, otro evangelio, otro espíritu, bien los toleráis. Hermanos, Satanás quiere que nos apartemos de la sincera fidelidad a Cristo. Quiere que no seamos celosos por las cosas del Señor. Quiere que no seamos radicales. Quiere que no vivamos en santidad, que eso es legalismo. Mire, hermano, Satanás usa todo eso. Todo el tiempo nos están bombardeando con ese tipo de comentarios. Que no seamos obedientes al Señor. Que eso es legalismo, que eso es santurronería. Y estos normalmente se terminan enseñoreando de estas personas que los escuchan. Hermanos, mire, hay otra forma como Satanás también actúa. Tenga cuidado, hermanos. Tal vez no somos tan conscientes. Pero Satanás también usa sus maquinaciones cuando usted y yo no perdonamos. Eso lo dice la Biblia. 2 Corintios 2, del 10 al 11. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ahí está hablando, uno siempre utiliza, es que no ignoramos sus maquinaciones, pero miren el contexto que lo está hablando, por lo menos acá, en esta cita está hablando desde una persona que no perdona. Si usted no está, y usted no solo tiene que perdonar al hermano, usted tiene que perdonar a su familia, a cualquiera de su familia. Nosotros debemos, usted no puede pretender el perdón de Dios, Padre nuestro, ¿no? Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si usted no perdona a la familia, usted sigue rencoroso, rencorosa, años con las mismas cosas que usted hace 4 años me dijo, hace 10, hace no sé qué, y con un odio en el corazón. Satanás va a ganar ventaja. De hecho, ya le puede estar ganando ventaja, porque usted está en amargura, en rencor, con venganza y dando un mal testimonio a los impíos. Imagina un impío que ve a un cristiano que no es capaz de perdonar. ¿Qué cristianismo es eso, hermanos? O sea, ellos son impíos, hermano. Entonces usted, la Biblia dice, pase por alto la ofensa. Claro, no hay que tolerar el pecado, porque es que ahí nos vamos al otro extremo. No, usted perdona, sana su corazón. Usted le dice, pero usted no vive amargado o amargada toda la vida. Hermanos, mire, escúcheme bien. También Satanás tienta los matrimonios cuando se niegan el uno al otro. Eso dice la Biblia. 1 Corintios 7:5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, no del consentimiento de solo uno, es de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces, hermanas o hermanos, cuidado,
Escúcheme bien, lo voy a decir en dos sentidos. Cuidado con usted, hermana o hermano, lanzar a su esposo. Y cuidado, porque de todos modos nadie tiene excusa. No, es que como nos negamos, como se están negando, entonces yo tengo derecho a ir a ser infiel. No, por supuesto que no. Pero hermano, no le demos cabida al diablo. No le demos cabida al diablo. No empiecen a pensar, hermana o hermano, es que muchos hijos, entonces mejor no. Que estoy cansada, que me duele la cabeza, que eso es solo placer, no, tenemos que ser más espirituales. Y ahí sí una santurronería papal, hermanos. Porque el papá nos enseñó eso, ¿no? Que la gente es más santa, por eso los monjitas y los sacerdotes no se casan. Como si eso fuera malo, hermanos. Eso no es malo. Lo que pasa es que debe ser dentro del matrimonio. Y no trayendo lascivia, por supuesto, al hogar. Pero hermana, no juegue con el Señor. Tenga cuidado. Ojo, hermanas, nada. Y ojo, hermanos o hermanas, igual. Porque de todos modos nada justifica un adulterio. Hermanos, apaguemos los dardos de fuego del maligno. Hermanos, los héroes de la fe resistieron por fe los dardos de fuego del maligno. En Hebreos 11, del 33 al 38 nos muestra eso. Hoy vamos a acabar un poquito más tarde porque nos retrasamos como unos 10 minutos por el inconveniente técnico allá en Ipiales, pero bueno. Hermanos, la Biblia ahí nos muestra, hablando de los héroes de la fe, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, el león rugiente. Mire, apagaron fuegos impetuosos, dardos de fuego del maligno, ya les explico. Evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Mire todos los dardos de fuego. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, mire, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Mire, más dardos de fuego. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Hermanos, mire lo que dice John Hill, y haciendo énfasis en los ataques de Satanás, hablando de taparon bocas de leones, hermanos. Ahí está haciendo referencia principalmente a Sansón, a David, que mataron leones, ¿no es cierto? La Biblia nos lo muestra. O a Daniel librado del foso de los leones. Pero hermano, estas cosas alientan la fe del pueblo de Dios cuando están en medio de hombres comparables a leones, ¿no es cierto? Y anima a no temer, sobre todo al león devorador, es decir, al diablo, al león rugiente. También dice allí que apagaron fuegos impetuosos, hermanos. No pudieron ser lastimados por esto, como le sucedió a Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? Los amigos de Daniel, cuando fueron arrojados al horno de fuego. O como muchos mártires que triunfaron en las llamas, como hemos visto mucho en los mártires de Fox. Así los creyentes, hermanos, son librados del fuego de las aflicciones. No son consumidos por él. Apagan los dardos de fuego de Satanás. Y tampoco serán consumidos por el fuego de la ira de Dios y por el lago que arde con fuego y azufre. Yo les había leído la de Jacob, que fue asaeteado con dardos por sus hermanos, pero dice allí que se mantuvo firme en el Señor por la fe. Jacob, José. Jacob lo dijo de José. Le causaron amargura, dice allí. Eso está en Génesis 49, 23, 24. Le causaron amargura, le asaetearon, yo ya leí esta parte, y le aborrecieron los arqueros. Mire, José, mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, porque ese era su escudo, hermanos. Debemos aferrarnos, hermanos, a Cristo para que nuestra fe no falte cuando seamos zarandeados. Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte,
y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Hermanos, usted y yo debemos apagar los dardos de fuego y no temer si nos vienen y nos persiguen más ferozmente, porque hasta ahora no nos han perseguido ferozmente. No nos podemos engañar, hermanos. Y debemos de hacer o escuchar las palabras de Apocalipsis 2:10. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Mire, sé fiel hasta la muerte. Fiel. Fiel viene de fe, de fidelidad. Y yo te daré la corona de la vida. Hermanos, no neguemos la fe en medio de este trono del diablo, hermanos, porque Satanás tiene un reinado temporal acá, o un principado temporal. El mundo entero está bajo el maligno. Así, hermanos, apagaremos sus dardos de fuego. Como dice en Apocalipsis 2:13, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Entonces, hermanos, apaguemos esos dardos de fuego aquí en este mundo caído, gobernado por el maligno. Si resistimos firmes en la fe, hermanos, verdaderamente apagaremos sus dardos de fuego. Mire, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mire, al cual resistid firmes en la fe. Firmes en la fe, hermanos. Entonces, hermanos, si usted y yo tenemos bien puesta esta armadura, la armadura de Dios y el escudo de la fe, apagaremos sus dardos de fuego, todas sus acechanzas, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6:11. Hermanos, apaguemos los dardos de fuego del diablo cuando venga a tentarnos en debilidad. Recuerden, hermanos, mencionemos y digamos como Cristo. Él nos va a ofrecer cosas terrenales. Digámosle, escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando venga a incitarnos a pecar, digámosle, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando venga a incitarnos con el mundo, digamos, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Porque solo debemos servir al Señor. Hermano o hermana, debemos resistirlo y apagar sus dardos para que huya, hermanos. Recuerde Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros, hermano. Y va a volver. Y usted lo va a tener que volver a resistir. Y Él se va a volver a ir. Y va a volver. Y se va a volver a ir, hermano. Pero esa es nuestra vida, hermanos, acá. Ya descansaremos de nuestras obras cuando partamos de esta tierra, hermanos. Miremos el ejemplo de Cristo, que los apagó por la palabra. Y mire lo que pasó. Que el diablo entonces le dejó. Y aquí vinieron ángeles y le servían. Los ángeles son herederos de las... dice que vienen a consolar a los herederos de la salvación, hermanos. Vienen a servirnos, sobre todo. A servirnos más. A servirnos. El Señor es nuestro escudo. Él lo va a reprender, hermanos. Y eso no se nos puede olvidar. Que es el Señor el que reprende. Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que has cogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio, hermanos? Entonces Él, el Señor, lo va a hacer, hermanos. Como lo hizo con el sacerdote Josué. Hermanos, usted y yo debemos apagar los dardos de fuego del maligno. No debemos apagar el espíritu. Debemos apagar los dardos de fuego del maligno, hermanos. Entonces, hermanos, tomemos el escudo de la fe, hermanos. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Bendito seas tú, Señor. Obra en nosotros, guíanos, ayúdanos, Señor, porque necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu poder, necesitamos la fe que vence al mundo. Señor, necesitamos más de tu fe. Danos más fe. Ayúdanos a leer diligentemente tu palabra, espiritualmente, para que nuestra fe sea fortalecida. Agradecemos, Señor, por todo esto, por este tiempo, por este momento. Bendice esto, bendice esta palabra en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.